investigaciones dan los primeros resultados y hay 5 detenidos y un adolescente aislado. El ejecutivo de una universidad de Quito se dirigía a su domicilio y le dispararon en la avenida Osvaldo Guayasamín, vía Cumbayá. Este asesinato sucedió el pasado 11 de junio. La víctima era gerente financiero de la UDLA. La Fiscalía ejecutó los allanamientos y la investigación sigue su curso. Sus compañeros de trabajo estarían detrás de su asesinato. La Policía Nacional detuvo este jueves a 3 funcionarios de la Universidad de las Américas, UDLA, por sospechas de que habrían participado en el asesinato del exgerente financiero de la institución, Santiago Ábalos, el pasado 11 de junio. Hemos realizado la detención y la previsión tanto de los autores materiales e intelectuales que realizaron este hecho violento en el mencionado día que se les comunicó. Los 3 empleados de la universidad estaban en una de sus sedes en la vía Nayón cuando entró la policía y los detuvo. Se trata de Juan Pablo G., de 24 años, Juan Carlos G., de 33 años y María Gabriela S., de 30, ninguno con antecedentes penales. Los 3 trabajaban con la víctima y serían los autores intelectuales, aunque no se ha revelado aún los motivos para presuntamente planificar su muerte. Mientras que en otros 2 lugares del norte de la ciudad se detuvo a Galo O. y Jocelyn B., además de identificar a una 6ª persona presuntamente involucrada. ¿Quién es el autor material de este hecho violento? La UDLA, a través de un comunicado, agradeció a las autoridades por la investigación efectuada y señaló que colaboró con la Fiscalía en calidad de víctima indirecta. Las actuaciones realizadas hoy representan un importante paso hacia el esclarecimiento de los hechos y brindan consuelo a los familiares, amigos y colegas de Santiago, quienes junto a toda la comunidad universitaria anhelan que este crimen no quede en la impunidad. Ábalos fue asesinado cuando se dirigía a su casa tras recibir más de 5 disparos por sujetos armados a bordo de una motocicleta. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. 18 posibles miembros de las mafias polaca y albanesa fueron detenidos en varios puntos del país. Entre los sospechosos, todos dedicados al tráfico internacional de drogas y un objetivo de alto valor involucrado. Los equipos tácticos y de inteligencia se movilizaron en horas de la madrugada en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Azuay y El Oro como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada contra una estructura criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas hacia Europa. Y que operaba desde el año 2019 acá en el Ecuador, dedicándose justamente al tráfico internacional de drogas. La Fiscalía informó que 18 personas fueron detenidas por su presunta participación en la red dedicada al tráfico de drogas de escala internacional, con supuestos vínculos con las mafias polaca y albanesa. La organización se dedicaría al tráfico de drogas por vía marítima, enviando grandes cargamentos de cocaína a diferentes países europeos. Para posteriormente contaminar contenedores de exportación con productos como el banano, café, madera, enlatados y entre otros productos. Tras varios meses de investigaciones, los agentes policiales lograron identificar y capturar a los presuntos integrantes de esta organización criminal. Entre los detenidos, el ciudadano albanés ecuatoriano Daci P., presunto líder de la organización narcocriminal y considerado objetivo de alto valor. Es un presunto integrante con un rol estratégico muy importante dentro de la organización investigada. Él era el intermediario coordinador. También es investigado el ciudadano polaco Hakimiek T., quien cumple prisión preventiva y presunto directivo de la estructura, y que sería el vínculo entre organizaciones criminales europeas, grupos armados irregulares de Colombia y estructuras delictivas ecuatorianas. Este ciudadano registraba difusión roja de Interpol, es decir, estaba requerido por el país de Polonia. En los allanamientos incautaron dinero en efectivo, un GPS, 14 celulares, elementos que serán incorporados a la investigación para determinar la estructura financiera y logística de la organización. Iván Casamen, Noticias 7.
Le seguían la pista y finalmente están tras las rejas. Extorsionaban en las naves, sector de la provincia de Bolívar, pero estaban en Santo Domingo y Quinsaloma. En total, cayeron 4 delincuentes. Mediante amenazas exigían $1000. Si no les daban el dinero, amenazaban con victimar a las familias. La UNACE allanó varias viviendas y los detuvo. Decomisaron 4 teléfonos que servían para sacar información como parte de toda esta investigación. Posible líder de la organización criminal Los Lagartos, alias Motor, fue capturado por personal militar en Novol, esto en la provincia del Guayas. También se reporta la detención del aparente cabecilla del GDO Los Águilas. Con información de inteligencia militar, uniformados de la Brigada de Caballería Blindada Galápagos llegaron hasta el sector La Cantera, Cantón El Triunfo, provincia del Guayas. En la intervención a una hacienda, los ocupantes reaccionaron y atentaron contra la integridad de los soldados e intentaron huir, aprovechando la vegetación. En estricto cumplimiento al uso legítimo de la fuerza, el personal militar respondió de manera proporcionada a la agresión, logrando controlar la situación y materializar la aprehensión de los involucrados. En la operación militar decomisaron un fusil, 2 pistolas, 53 municiones, 6 motocicletas sin documentos, 3 carabinas artesanales. Tras asegurar el lugar, capturaron a 9 sujetos, entre ellos varios presuntos miembros de un grupo delictivo organizado. Dentro de los aprehendidos tenemos a 9 ciudadanos ecuatorianos y dentro de ellos un colombiano, Giovanni Camposano, alias Carita, presunto miembro del GDO Los Águilas, y alias Medardo, presunto cabecilla del GDO Los Águilas. Mientras en una operación militar de reconocimiento ofensivo con información de inteligencia militar, en la vía Novol fue capturado alias Motor, presunto cabecilla de una organización criminal. El sujeto está catalogado como peligroso, salió hace 5 meses de un centro de privación de libertad a seguir cometiendo actividades ilícitas. Siendo este uno de los cabecillas del grupo Los Lagartos. El detenido sería encargado de mover armas, dinero y sustancias sujetas a fiscalización. Además, se lo acusa de planificar extorsiones, secuestros, muertes violentas, vacunas y uso ilegal de armas de fuego. Para sacar de circulación a estos delincuentes que imponen la inseguridad en la población. Entre las evidencias, $5000 en efectivo, una mini Uzi, municiones y alimentadoras. Iván Casamen, Noticias 7. En Esmeraldas fueron capturados 4 sospechosos de ejecutar extorsiones. La policía reveló que 2 de los detenidos operaban desde el interior del propio centro penitenciario de varones en Esmeraldas. El operativo se desarrolló tras una denuncia ciudadana que, cansada de las amenazas y mensajes a través de WhatsApp, le pedían $10,000 para no atentar contra su negocio y la integridad de la familia. Labores investigativas de agentes de la Unidad Antisecuestros y Extorsión UNACE llevó a determinar que la red delictiva operaba desde el interior del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Esmeraldas. Activamos la UNACE, quienes con sus diferentes equipos de investigación lograron ubicar e interceptar las llamadas telefónicas y de inmediato poder ubicar a los sujetos. Los privados de la libertad, Francé y Alexis E., serían los encargados de enviar mensajes y hacer llamadas a través de WhatsApp. Las víctimas, propietarios de viviendas y locales comerciales ubicados en el centro de la ciudad de Esmeraldas. Inmediatamente con la Fiscalía Judicatura ingresamos hasta los pabellones en donde pudimos ubicar a estas personas, los teléfonos celulares. Ya con esta investigación logramos llegar a los domicilios. En la calle contaban con la colaboración de 2 mujeres quienes se encargaban de la recaudación del dinero y confirmar los depósitos. Los sospechosos se identificaron como integrantes de un grupo de delincuencia organizada transnacional. Entre los indicios levantados, comprobantes bancarios y 3 celulares. Quienes eran las encargadas de recibir toda esta dinero, toda la situación acumulada que tenían de esta organización delictiva, porque no era el único intento de extorsión. Son algunas ocasiones, de acuerdo a los teléfonos celulares. La policía exhortó a la comunidad a denunciar estos delitos de manera reservada a través del código QR.
Iván Casamen, Noticias 7. Estamos viendo imágenes cuando delincuentes intentaron ingresar a un local comercial. Sonaron las sirenas y a correr se ha dicho. Les daremos todos los detalles al volver de lo que ocurrió en una de la Policía Nacional se resolvió este caso y con las imágenes del hecho en Colombia. El gobierno aplicará de manera excepcional y temporal un mecanismo adicional para el sistema de bandas para evitar aumentos considerables en el precio del galón de diésel y de las gasolinas extra y ecopaís. El nuevo esquema se aplicará a partir de este domingo 12 de julio, fecha en que se actualiza mensualmente el precio de los combustibles. La decisión gubernamental consta en el decreto ejecutivo 444. Se trata de la aplicación excepcional y temporal de una fórmula técnica que suma varios factores independientes para su aplicación, implementación y desmantelamiento, por salida, como establece el documento gubernamental. No puede estar más alto que el 5% del valor internacional, ni más bajo que el 10% del valor internacional. Este esquema se aplicará adicionalmente al sistema de bandas, que es un mecanismo que ajusta los valores de los combustibles, según la variación del petróleo en el mercado internacional. Bajo este mecanismo, los precios de las gasolinas pueden subir cada mes hasta un porcentaje de un 5% y bajar en un tope máximo de un 10%. A partir de este siguiente mes, lo que se buscará es que esa banda se aplique de tal manera que el precio vaya a la baja en lugar de incrementar, porque claro, al ya ponerle límites, ¿no es cierto? Ya no lo dejamos libre como estaba hasta ahora para que tenga el precio que corresponda a nivel internacional. Con este nuevo esquema, se pondrá un techo adicional para no impactar en el bolsillo de usuarios de autos con diésel y gasolinas extra y ecopaís, cuando el precio del petróleo aumente de manera considerable e incida en el costo del galón que se comercializa en las gasolineras nacionales. Este esquema se aplicará en un contexto donde existe la proyección de un repunte del incremento del precio del petróleo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara el fin de la tregua con Irán y amenazara con nuevos ataques a ese país, lo que incidió en que el precio del barril de crudo marcador WTI se sitúe ya por sobre los $73. Y los precios se imponen de acuerdo al precio del barril de petróleo. No siempre es, digamos, igualitario. A veces los mercados tienden primero a recuperar antes que ponerse al ritmo del precio del barril de petróleo. De acuerdo a la disposición final del decreto ejecutivo 444, este mecanismo adicional al sistema de bandas se aplicará desde las 0 horas de este domingo 12 de julio, día en que se actualizan por un mes los costos de las gasolinas. Esta medida no aplica para el costo del galón de la gasolina super. Javier Ceballos, Noticias 7. Preocupación se advierte en la ciudad de Quito por el posible cierre de 700 nuevos cupos de educación de la modalidad diurna. El sorpresivo anuncio lo hizo el alcalde Pavel Muñoz atribuyéndolo a reformas legales. La polémica ya está planteada. Ya hay reacciones por las declaraciones del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, respecto a las 700 plazas educativas que no se abrirán en escuelas y colegios municipales para el año lectivo 2026-2027. Hemos tenido que penalizar la apertura de algunos, proyectos educativos en la tarde, porque evidentemente ya no podemos tener entre comillas, gasto corriente que no es considerado como una inversión. La decisión, que el municipio dice está motivada por las reformas al COTAD, ha sido cuestionada por concejales que la califican como un golpe a la educación. Esto tiene una total incoherencia, Lautaro, frente a lo que dijo el alcalde justamente semanas atrás respecto de que se va a entregar más de $20 millones al sector del transporte. Es decir, se reduce y se privilegia al sector del transporte, que no ha dado muestras de tener un servicio de calidad, se reduce una asignación presupuestaria tan importante como son la educación municipal. El concejal Fidel Chamba le envió una carta a la Secretaría de Educación para que explique técnicamente
el porqué del recorte. ¿Cuál es el nivel de inversión que tiene cada educando? Es decir, el municipio de Quito, ¿cuánto invierte en cada niño que se esté educando en la educación municipal? Se nos haga llegar de manera clara cuál es el número de estudiantes que tiene la educación municipal, cuál es el número de docentes que tiene la educación municipal, porque aquí viene otra situación. Se ha hablado por parte del alcalde que supuestamente no solamente se recortaría el tema de 700 cupos, sino también a la parte docente. La Secretaría no ha contestado, pero según dijo el alcalde, la medida se tomó por lo que obliga a la ley. Y en Carapungo, por ejemplo, estamos con un centro de educación infantil con donde el 40% de su pensum, por ejemplo, en este momento está en inglés. Y entonces, ¿qué supone eso? ¿Con quién damos esto? ¿Con inteligencia artificial para que sea entendida como inversión porque voy a comprar una computadora que les abra a los niños? Sin embargo, hay discrepancias con este punto de vista. El criterio que había planteado el alcalde respecto de que con las reformas del COTAD hay que reducir servicios, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se va a sacar la plata para poder pagar más de 20 millones de dólares al sector del transporte? En Quito existen al menos 20 unidades educativas municipales. El 1 de septiembre se iniciará el nuevo ciclo escolar, pero la Secretaría de Educación no ha respondido acerca de los 700 cupos que no estarían disponibles. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Constructores y autoridades aseguran que bajas tasas de interés facilitarán la adquisición de viviendas que por sus precios no son parte de las facilidades crediticias. Las opciones para acceder a casa propia son varias y son atractivas. ¿Está interesado en comprar una casa? ¿Aún tiene dudas sobre los requisitos para ser parte de los créditos que se ofertan actualmente? Preste mucha atención. El crédito Miti Miti tiene una tasa de interés del 4.99%. Se puede pagar en un plazo de hasta 30 años, con dos posibilidades. La primera, un inmueble cuyo valor sea de hasta $110.000. Allí es necesario un 5% de entrada, tomando en cuenta que las personas o grupo familiar no deben ganar más de $1.687 por mes. El segundo es un inmueble cuyo valor sea de hasta $65.000. En esta opción el Estado puede subsidiar el valor de 21 salarios básicos unificados, equivalente a cerca de $10.000. Para este grupo de bienes, el ingreso por persona o familiar no debe ser mayor a $3.055. Hay una parte del subsidio que es un subsidio fijo siempre para todas las personas que tienen menos de ese ingreso, y luego se va aumentando un poco ese subsidio, 1, 2 o 3 salarios básicos unificados, de acuerdo a si es que la persona es discapacitada, si es que la persona es madre soltera. Además, a través del BIES, los afiliados al Seguro Social pueden acceder a un crédito hipotecario. En este caso, la tasa de interés es de 2.99%. Los requisitos son 36 aportaciones, 13 de estas consecutivas. Solo viviendas nuevas cuyo valor no supere los $71.000. El crédito máximo es de $65.000. La diferencia debe ser pagada como entrada. En Quito y Guayaquil, entre las dos, tenemos el 75% del producto inmobiliario del Ecuador, pero últimamente Cuenca ha tenido un boom inmobiliario importantísimo. Representantes del sector de la construcción resaltaron que además de estas opciones, ahora los bancos financian la compra de viviendas con tasas de interés bajas. Ya los bancos están financiando a un 6%, que ya está cerquita a la tasa de interés subsidiada del 4.99% anual. En el Ecuador, el giro de negocio de la construcción representa cerca del 4.2% del Producto Interno Bruto. Esto según información reciente de Constructores Positivos. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Mucha atención, quienes deseen culminar sus estudios en el periodo 2026-2027 podrán hacerlo desde el mes de julio. Es una facilidad que se aplica para el régimen Sierra Amazonía y que tiene el siguiente calendario de matrículas. Preste atención. Los jóvenes y adultos mayores con escolaridad inconclusa podrán acogerse al proceso de matriculación para culminar sus estudios en el régimen Sierra Amazonía para el periodo 2026-2027. El cronograma es: educación semipresencial hasta el 31 de julio. Educación a distancia asistida. Estudiantes nuevos sin expediente estudiantil hasta el 17 de julio. Estudiantes de continuidad y nuevos con expediente completo o por completar hasta el 31 de julio. Educación a distancia virtual hasta el 24 de julio. Los interesados podrán acudir a la institución educativa más cercana a su domicilio o lugar de trabajo
para conocer la disponibilidad del plantel. Además, es necesario presentar los siguientes requisitos: cédula de ciudadanía, pasaporte o carnet de refugiado, expediente estudiantil con los cursos o módulos aprobados, certificado de reconocimiento de estudios realizados en el exterior. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura es la entidad responsable del proceso. La información detallada la podrán encontrar ingresando al sitio web juntos.educacion.gov.es. Las autoridades recalcaron que la presentación de documentos de inscripción no tiene costo. El trámite es ejecutado por el Gobierno Nacional. Sofía Vintimilla, Noticias 7. En España fue detenida Carla Saúd, presunta beneficiaria del pago de los fallidos contratos con la empresa Progen. Saúd tenía boleta roja de Interpol tras el proceso iniciado por la Fiscalía en el caso Apagón y será extraditada al Ecuador. La información fue confirmada por el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira. En sus redes sociales informó que Carla Saúd Calero, personaje clave en el caso Progen, fue detenida en España por la Policía Nacional de ese país, en coordinación con Interpol España, en el aeropuerto de Madrid-Barajas. La mujer contaba con notificación roja de Interpol. Saúd se ha convertido en una de las figuras centrales del caso Progen y una investigación del gobierno la ubica como una de las beneficiarias de los 104 millones de dólares que SELEC pagó a la empresa Progen a cambio de generadores eléctricos que nunca funcionaron. Es Carla Saúd Calero, quien utilizó más de 162.000 dólares de ese dinero para sus gastos personales, lo que la coloca como una de las beneficiarias finales del entramado. Saúd se promocionaba como representante de Progen en Ecuador y operaba como su brazo comercial y estratégico. Según Neira, habría tenido nexos con funcionarios públicos ecuatorianos a través de su hermano. Carla es media hermana de Alex Dueñas Calero, quien ocupó cargos estratégicos como administrador de la unidad de negocio Guayas Los Ríos en CENEL, fue asesor de la Gerencia General de SELEC y mediante vínculos familiares habría logrado la adjudicación de los contratos. Varios personajes del gobierno reaccionaron positivamente a la noticia, entre ellos Roberto Luque, quien hace pocos días amplió su versión en Fiscalía sobre este caso, en el cual no está procesado. Más avances en la dirección correcta. Esto será de un valor incalculable para llegar a la verdad de este nefasto caso y desarmar de paso algunos cuentos. Soy uno de los primeros interesados en que se conozca la verdad y esta captura es un paso enorme en ese camino. Felicitaciones, Policía de Ecuador. Fiscalía investiga este caso y lo denomina caso Apagón. Carla Saúd es una de las procesadas por presunto peculado junto a otras 20 personas más. Ecuador también presentó cargos en su contra en cortes de Estados Unidos por fraude y presunto enriquecimiento ilícito. Autoridades indicaron que ya iniciaron los procesos para extraditar a Saúd y que enfrente a la justicia. Edison Saavedra, Noticias 7. La Fiscalía ratificó su pedido de 6 años y 6 meses de cárcel para el expresidente Lenín Moreno y varios sospechosos de haber recibido sobornos de la empresa estatal china Sinohydro. La defensa de Moreno dice que el exgobernante es víctima de falsedades. En el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia se instaló el día 30 del juicio en el caso Sinohydro. Fiscalía investiga un posible delito de cohecho en el proceso para la adjudicación de la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. En el juicio, el Ministerio Público acusó al expresidente Lenín Moreno de supuestamente liderar una estructura donde también habrían participado su esposa, hija y familiares cercanos. Fiscalía solicitó al tribunal una sentencia de 6 años y 6 meses de prisión para los 20 procesados. Yo confío en que una vez que dicten sentencia a los jueces, que se tomarán el tiempo adecuado para revisar todo el expediente, revisando testimonios, las pericias y demás. Claramente tendrá que ser ratificado el estado de inocencia de Lenín Moreno. Según la investigación, la empresa china Sinohydro habría entregado sobornos por 76 millones de dólares, que sería el 4% del contrato. La defensa de Moreno indicó ante los jueces que él no tuvo injerencia en los procesos contractuales cuando él era vicepresidente del correísmo, pues no eran sus funciones encargadas. Es que no firmó ningún contrato porque no estaba dentro de sus funciones.
no podía pedir el financiamiento porque Alexei Mosquera mismo dijo que pidió financiamiento fue el presidente Rafael Correa. Entonces, dicho eso, Lenín Moreno no tiene participación activa en ninguna parte del proceso de contratación. Fiscalía también retiró la acusación contra Priscila Burneo, nieta de Conto Patiño, amigo personal de Moreno. Los jueces ya no pueden valorar prueba ni a favor ni en contra de Priscila Burneo, no pueden hacer un juicio de reproche, no la pueden juzgar y por lo tanto están obligados por ley a ratificar su estado constitucional de inocencia. Fiscalía, además de los 6 años de cárcel, solicitó el pago de una multa, la inhabilitación para ejercer cargos públicos o para contratar con el Estado y también pedir disculpas públicas. Los abogados de los procesados consideran que el tribunal demorará por lo menos 6 meses en dictar sentencia en un caso que consideran ya el más largo de la historia del Ecuador. Edison Saavedra, Noticias 7. Llegaron al local comercial y pensaban que nadie se daba cuenta. Siguieron con sus fechorías y sufrieron con el plan y siguieron con el plan. Forcejear la puerta del local les llevó algunos segundos. Esto hasta que escucharon sirenas y a correr. Trataron de escapar en esa camioneta, pero les cerraron el paso. Bien, y enseguida aplicaron el plan B, que es correr. ¿Qué pasó después de todo esto? Justamente nos conectamos con Iván Casane para que nos amplíe esta información. Y nos cuentan además también la efectividad de la coordinación entre el ECU 911 y la Policía Nacional. Iván, buenas noches. Iván, buenas noches. Hola, ¿qué tal Meche, Félix, amigos televidentes? Buenas noches. Sí, esto ocurrió en el centro de la ciudad de Ambato, cerca de las 2 de la madrugada y unos minutos más de días anteriores sucedió este intento de robo donde se puede ver que de una camioneta descienden 3 sujetos encapuchados e intentaron abrir lo que son las seguridades, acabar con los candados y seguridades de un local, de una boutique, de un almacén de ropa para apoderarse de la mercadería, porque de lo que se nos ha señalado, se nos ha comentado, vendían ropa de marca y entonces querían apoderarse de estas prendas de vestir. Lo que nunca se imaginaron es que el operador de las cámaras del ECU 911 estaba pendiente y les detectaron, inmediatamente coordinaron con la Policía Nacional. La policía en cuestión de minutos llegó al lugar y estos, al percatarse, salen a precipitada carrera. Primero intentan irse en la camioneta es cruzada por el patrullero y ellos en ese momento realizan algunos disparos, incluso un disparo impacta en el vehículo de los policías y comienza la persecución. Salen a precipitada carrera y toman cualquier vía y la policía no les pierde de vista, incluso piden más refuerzos y así logran cerrarles el paso y luego de algunas cuadras con ayuda de otras unidades policiales logran interceptar el taxi en el que se iban 2 sujetos. La policía confirmó que han sido capturados 2 personas de 30 y 32 años de edad. Los 2 cuentan con antecedentes, pero aquí hay que resaltar la efectividad de trabajar de manera coordinada entre el ECU 911 y la Policía Nacional. A pesar que era de madrugada, los uniformados estaban patrullando y esto permitió llegar en cuestión de minutos y evitar que estos delincuentes abran las seguridades y se apoderen de la mercadería que estaba al interior de este almacén de ropa. Cómo operaron y algunos otros datos nos comenta el coronel Jimmy Viteri, comandante de la subzona Tungurahua.
La videovigilancia en la que se hace a través del ECU 911 es importante destacar y mencionar, puesto que nos alerta a las unidades que estamos en territorio, como en la novedad que hubo el día 12 de junio en la madrugada acá en Ambato, en el centro de la ciudad, en donde un vehículo, una camioneta específicamente con 3 ocupantes, intentaban abrir uno de los locales de acá del centro de la ciudad de Ambato. Este monitoreo permitió inmediatamente identificar esta anomalía, puesto que acá en el centro de la ciudad a esa hora de la madrugada no circulan muchos vehículos. Sin embargo, pues este seguimiento, este monitoreo de las cámaras hizo que se le tome en cuenta, ver qué actividad van a realizar estos delincuentes, y en ese sentido, pues inmediatamente alerta a la unidad del sector. Fueron 2 unidades y que logran divisar a esta camioneta en la que estaban ya, los ocupantes estaban fuera intentando abrir un local comercial. Inmediatamente los abordan, cruzan el vehículo patrullero, los delincuentes huyen, incluso hubo una respuesta por parte de los delincuentes para evadir a los policías con armas de fuego. Avesados delincuentes intentaron perpetrar un local comercial en la ciudad de Ambato, pero fueron descubiertos, sonaron las sirenas, las alarmas y tuvieron que salir corriendo, como vemos. La policía efectivamente también atrás de ellos, pero se sirvieron de las cámaras del ECU 911 para esa coordinación con la Policía Nacional. Estamos viendo que luego de correr un par de cuadras intentan, Félix, irse en un taxi, tomar un taxi y huir, pero no pudieron. El funcionamiento de las cámaras de seguridad es muy oportuno, así como también la inmediata acción de la policía, porque esto es prácticamente sobre la marcha y es casi digamos en vivo y en directo, y por eso justamente lo que estamos observando, la llegada de los patrulleros, la intercepción a los ladrones, a los maleantes, y consecuentemente la acción que se está efectuando por parte de la fuerza pública. Inclusive, Mercedes, sería una buena advertencia para los ladrones. Totalmente, sabiendo que las cámaras están al servicio de la ciudadanía, de la sociedad, para que puedan atrapar a todos los delincuentes que quieran realizar estas acciones. Increíble. Ahora quieren entrar a los locales comerciales como sea. Iván. Claro, también hay que destacar que en el ECU 911, en las diferentes provincias, estas cámaras son operadas por parte de la Policía Nacional, y esto facilita que los uniformados se conecten directamente con el distrito, con el circuito y del lugar donde está sucediendo el robo, el atraco, y es por eso que llegan rápidamente. Es por esta conexión, esta buena relación que existe, la coordinación entre el ECU y la Policía Nacional, considerando lo que les comentábamos, que en estos operan también la Policía Nacional. Hay que resaltar que los 2 sospechosos de 30 y 32 años de edad se quedaron con prisión preventiva. Hay uno que logró fugar, este sería el de la camioneta. La policía señala que fueron 3 los individuos que intentaron robar este local de ropa, esta boutique, entonces faltaría uno por ser detenido, pero los otros sí fueron capturados y entregados y puestos a manos de la justicia, y como les comentábamos, quedaron con prisión preventiva. Esto es la efectividad de las cámaras del ECU, lo que no pasa con las cámaras de seguridad privada, porque no están conectadas al ECU 911, entonces ahí solo quedan registrados los robos, pero la policía no puede actuar de manera inmediata, porque hasta llamar, coordinar, pedir auxilio, mandar el patrullero, el proceso es mucho más demoroso. En cambio, como acá están conectados directamente, la situación es mucho más ágil, más rápida, y los resultados son positivos. Con esto nosotros nos despedimos. Meche, Félix, ustedes continúan con más. Así es, en China, como vemos en pantalla, estaban atrapados en llamas. Y salieron al filo del edificio esperando ayuda. Los bomberos
Lanzaron agua para bajar las altas temperaturas en sus cuerpos, pero el rescate se complicaba cada vez más. Otras personas lograron subir a la terraza, pero las llamas lo complicaron todo y consumieron lo que tenían a su paso. Fueron momentos críticos. Intentaron salvar la vida de quienes estaban en el interior de esta fábrica de calzados. El rescate se complicó y 28 personas murieron. Por orden presidencial de Xi Jinping, se redobló la tarea de rescate para intentar salvar vidas y se dispuso la investigación de las causas del flagelo. No solo las llamas afectaron a las personas que estaban en el interior, la asfixia por la humareda fue otro problema muy grave. La fábrica elaboraba 1.000 millones de pares de zapatos al año. Fue fundada en el año 2015 y hoy quedó totalmente en cenizas. No se abrió el tren de aterrizaje y el F-16 se consumió entre las llamas. El piloto decidió aterrizar de emergencia, pero al llegar a la pista, las llantas no se desplegaron y se originó este accidente. Personal del aeropuerto Santae de Grecia activó la alerta e inició el proceso para combatir las llamas. Segundos antes, el avión cazabombardero fue captado en el video el instante en que bajaba la pista. Será parte de las pruebas para las investigaciones. El piloto salió con vida y fue llevado en helicóptero para recibir atención médica. En Vietnam, un hombre fue atacado por la espalda y lanzado por los aires por su propio toro. Tras el violento impacto, el animal continuó su ataque mientras la víctima trataba desesperadamente de protegerse en el suelo. El desenlace llegó al final gracias a la rápida intervención de una mujer que, al percatarse de esta crítica situación, logró alejar al animal, dándole golpes con un palo. Finalmente el toro se calmó y el hombre, que logró levantarse por su propio pie, se quedó vigilando al animal para asegurarse que no vuelva a atacar. En Maryland de los Estados Unidos, un autobús de servicio público perdió el control y chocó contra numerosos vehículos, terminando de incrustarse en la fachada de un edificio, dejando un saldo de más de 30 personas heridas. Este impacto dejó a varias personas atrapadas entre los retorcidos metales de los vehículos y los escombros del local. Más de 100 socorristas y equipos de emergencia acudieron a la zona para realizar las complejas tareas de rescate y estabilizar a los heridos. Hasta el momento, la policía del condado de Baltimore ha iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas de esta devastadora cadena de colisiones.
14 muertos y 78 heridos reportó Irán en el segundo día seguido de ataques militares mutuos con Estados Unidos. Los dos países se disputan el control del estrecho de Hormuz al margen de la tregua firmada el pasado mes. La planta nuclear iraní en Bushehr y la línea férrea que une a Teherán con Masad son dos de los objetivos impactados por Estados Unidos en el segundo día de mutuas agresiones y acusaciones. Los iraníes respondieron con drones y misiles contra posiciones militares estadounidenses instaladas en Bahrein, Qatar y Kuwait. Sonaron las alarmas antiaéreas. Bahrein confirmó que actuaron sus defensas, mientras Qatar criticó a Teherán por agredir militarmente a barcos petroleros en Hormuz y provocar a Washington. La nueva crisis bélica se desató al empezar esta semana. Irán atacó naves comerciales en Hormuz y Estados Unidos lo hizo contra 170 objetivos contrarios. El aparente visto bueno a Estados Unidos de la OTAN, reunida a esta hora en Turquía, aumenta la tensión. La tregua militar del pasado mes casi ha terminado. Estados Unidos e Irán volvieron a las armas. Félix Narváez, Noticias 7. A más de 3.800 aumentaron los fallecidos tras 2 semanas del doble terremoto que impactó a Venezuela. Los sin techo suman 18.000 personas y hay 850 edificios afectados, 200 de los cuales colapsaron. En las cifras actualizadas por el gobierno también constan 16.700 heridos. La Guaira es la zona cero del desastre natural y se han repartido 9.603 toneladas de alimentos, en su mayoría donaciones internacionales. 4.400 rescatistas han sido registrados. A la pena capital fue condenado el exfuncionario municipal Yan Yolin, quien asumió haber acumulado sobornos equivalentes a $325 millones en 30 años de servicio en la ciudad china de Nankín. Al exfuncionario de 69 años de edad, un tribunal de investigación y justicia lo halló culpable de malversaciones y abusos de poder, condenándolo a la pena de muerte. Por el monto de los sobornos, este caso se convierte en otro caso emblemático de la severa política anticorrupción emprendida por el presidente de China, Xi Jinping. La exalcaldesa Cynthia Viteri se presentó ante la Dirección Electoral del Guayas, dirección provincial, para aceptar su precandidatura a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Centro Democrático. Viteri busca estar en la papeleta para regresar al cargo que ocupó entre el 2019 y el 2023. Ante los medios dijo que está dispuesta a trabajar en conjunto con el gobierno nacional porque un alcalde peleado con el Ejecutivo no va para ningún lado. Viteri estaría en la contienda con otros precandidatos como Nils Olsen por ADN, Andrés Roche por el Partido Social Cristiano, Juan Pablo Molina por el Movimiento Amigo. $214 precandidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social han recibido objeciones a su postulación para las elecciones de noviembre. Ellos podrán ejercer su derecho a la réplica desde este jueves hasta el próximo lunes 13 de julio. Según el Consejo Nacional Electoral, 214 precandidatos al Consejo de Participación Ciudadana recibieron impugnaciones para evitar su calificación final para las elecciones de noviembre próximo. Son en total 286 denuncias sobre presuntos incumplimientos de requisitos, prohibiciones o inhabilidades. Del total de objeciones presentadas, 104 fueron presentadas en contra de postulantes mujeres, 87 en contra de hombres y 23 contra algunos precandidatos que van en representación de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior. Los 214 precandidatos impugnados tendrán desde este jueves hasta el próximo lunes 13 de julio como plazo para ejercer su derecho a la contradicción mediante la presentación de sus pruebas de descargo. Ellos deberán presentar la documentación de forma física en las oficinas del Consejo Nacional Electoral en Quito o en las 24 delegaciones provinciales electorales, o de ser el caso, en las oficinas consulares de Ecuador.
A partir del 14 de julio al 12 de agosto, la comisión verificadora revisará las denuncias presentadas y la documentación de descargo incorporada por los postulantes, con el fin de elaborar el informe de verificación que será remitido al Pleno del Consejo Nacional Electoral, conforme a lo establecido en la normativa electoral. Javier Ceballos, Noticias 7. Y al volver, repasamos todo lo ocurrido en el triunfo de Francia ante Marruecos. Los galos son los primeros semifinalistas de la Copa Mundial 2026.